Hola a todas y a todos. Muy bienvenidos a este seminario en línea que se llama Orgullo Disidente, Autismo, Discapacidad e Identidad. Este es el tercer seminario en línea de Núcleo Disca organizado este año. Y para hoy nos acompañan tres personas. Primero está, perdón, antes de presentarles quienes nos acompañan hoy para conversar, está con nosotros Macarena Nieto, que es intérprete en lengua de señas. Ella va a facilitar la comunicación con la comunidad sorda hoy. Además, contamos con un sistema de subtitulado en pantalla y por el chat se va a enviar un enlace para que puedan registrar su asistencia hoy. Es muy importante en Disca que puedan registrar su asistencia y si alguien tiene alguna dificultad para hacerlo, nos lo informa al término de la actividad o por el mismo chat. ¿Ya? Pero en el chat va a quedar el enlace de registro de asistencia para que por favor puedan completarlo. Y antes de comenzar, ahora sí, comentarles que esta actividad está siendo grabada y que será publicada posteriormente en el canal de YouTube de Núcleo Milenio Visca. Ahora sí, mi nombre es Andrea Rojas, yo soy la coordinadora de Núcleo Milenio Visca y estoy muy feliz de estar hoy moderando este conversatorio sobre el orgullo y el valor que tiene en la construcción de la identidad de personas con discapacidad. Para esta conversación nos acompañan Elizabeth. Ella es kinesióloga con formación en derechos humanos y discapacidad, es una persona neurodivergente y con discapacidad psicosocial. Además es activista política en temas de discapacidad y derechos LGTBIQA+, y además es parte de nuestro consejo de expertas y expertos por experiencia de Núcleo Disca. Muchas gracias, Eli, por conectarte. Buenas tardes a todos. Gracias, Andrea, por el pase. Les pido perdón de antemano. Estoy a 2 minutos de mi casa y ahí voy a poder prender con mayor tranquilidad la cámara. Súper. Estamos en la introducción por mientras, tiene tiempo para llegar. Además, nos acompaña Nick McNamara. Ella es psicoterapeuta. Además, es especialista en perspectiva de géneros y autismo adulto. Bienvenida, Nick. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también está con nosotros Mauricio López, más conocido como Cuto. Él es director audiovisual, es magíster en guión cinematográfico, es activista e investigador en autismo, discapacidad y políticas públicas, y también es parte de nuestro consejo de expertas y expertos por experiencia. Bienvenido, Cuto. Bueno, hoy tenemos una conversación, a diferencia de otras actividades de Núcleo Disca, hoy nuestras invitadas no van a hacer una exposición con láminas o presentación, sino que hay 4 preguntas que van a guiar esta conversación. Entonces, si les parece, les voy a ir dando yo la palabra, pero siéntanse libres de interrumpirse, complementarse, sumarse u oponerse a lo que estén diciendo el resto de las personas, ¿ya? Eh, pero si les parece, les voy a ir dando una pregunta a cada persona, entonces voy a partir contigo, Cuto, te voy a hacer una pregunta y por supuesto Nick y Elizabeth pueden complementar también desde su experiencia, ¿ya? Perfecto, están todos listos para discutir, me encanta. Entonces, primera pregunta, Cuto, bien amplia, es saber cómo vives tú el mes del orgullo siendo una persona con discapacidad. Uf, es complejo. Y creo que no tiene una respuesta fácil, porque vivir como con orgullo en una sociedad que todavía sigue siendo capacitista, no tan solo con las personas con discapacidad y hablar del discapacitismo como particularmente, sino que tiene dinámicas capacitistas desde el sexismo, el racismo. Creo que es complicado, pero sí Mm. creo que el orgullo yo lo vivo desde la identidad, desde el orgullo de la identidad autista, desde un enfoque neuroafirmativo. Ver el autismo, ver la discapacidad desde un enfoque integral, un enfoque que no solamente se enfoque en los desafíos, sino que también en no un enfoque romantizado, quiero aclarar,
pero sí en el sentido de comunidad, por ejemplo, que es súper importante, eh, porque recordemos también que no por ser personas con discapacidad y no por ser personas que no nos identifiquemos con el binario de género, dejamos de ser discriminadoras, dejamos de ser sexistas, discriminadores, algo que nos enseñan desde muy chique a todos, entonces creo que es difícil salir de ahí, hay que ser un esfuerzo muy consciente eh, y a veces eso como trae problemas, trae consecuencias, incluso dentro de la misma comunidad y comunidades a las que representamos. No sé si contesté la pregunta. Sí, además que la pregunta era sobre tu experiencia, así que muchas gracias. Gracias. Nick, no sé si quieres complementar algo o desde tu punto de vista, ¿cómo vives tú el mes del orgullo siendo una persona con discapacidad? Sí, claro. Muchas gracias. Me gustaría complementar lo que dice Cuto. Para mí es súper importante el orgullo puesto en la óptica del derecho a ser, como la complejidad que tiene el ser humano en sus múltiples áreas. Entonces tendemos a separar todas estas cosas. Yo también las tiendo a separar y yo creo que es un poco inevitable por nuestra formación cultural, como que las personas con discapacidad son una cosa y las personas LGBT son otra cosa y está todo en cajas distintas y el autismo es otra cosa distinta a estas otras. Entonces, cuando nos sentamos a pensar en cómo vivir el orgullo en cuanto a todas las cosas que te atraviesan como ser humano, es importante que recordemos que podemos ser hartas cosas al mismo tiempo y que no estamos separados en cajitas, por mucho que lo hagamos para comprender teóricamente nuestra experiencia, para poder desarrollar lenguaje con el cual yo definirme, entenderme y desarrollar herramientas. Entonces, el orgullo para mí está visto desde la mirada de, bueno, el derecho a ser. Yo tengo derecho a existir con todo esto que me compone, con todo esto que me atraviesa y otras personas también. Y yo sé que hay otras preguntas más adelante sobre estos temas, como para no profundizar, pero qué importante mirarnos desde la complejidad y la multiplicidad de elementos que nos componen. Súper, sí, por eso también para nosotros fue súper importante, como lo conversamos con Cuto, organizar este espacio, que en el fondo en el mes del Ujú. orgullo habláramos de distintas cajitas de orgullo, ¿no? Que no fuera Ajá. solo caer en una de las cajitas, como bien Ujú. decía. Súper, muchas gracias, Nick. Eh, Eli, ya en tu casa, si nos quieres En contar, mi casa, sí, en mi cómo casa, vives, sí. sí, si nos quieres contar tú, cómo vives el mes del orgullo siendo una persona con discapacidad. Particularmente en mi caso igual ha sido un desafío, eh, más que nada porque en mi caso particular la identificación tanto con la neurodivergencia como con la discapacidad psicosocial fue en una edad tardía. Y también por esta misma lógica como de la estructura que la sociedad te obliga, el patrón que te obliga a la sociedad a cumplir. Eh, Me pasó mucho que habían cosas que se fueron invisibilizando o que se fueron normalizando de alguna forma, y en este deber ser de cumplir como con las expectativas familiares, con las expectativas sociales y con las expectativas que la misma sociedad en sí te entrega, en mi caso particular fue bastante complejo. Y como que fui por partes, como que primero me sentí orgullo como de asumir mi orientación sexual primero, después de un proceso súper largo, y después mi identificación con la neurodivergencia, en particular con el autismo, y con mi diagnóstico asociados como a la discapacidad psicosocial, fueron posteriores. Entonces fue como ir sumando motivos por el cual sentirme orgullosa de, si bien uno como que en la práctica y en la estructura mental uno lo tiene como separadito, pero sabe que en la práctica no es tan así y que todo al final se termina relacionando y desde el enfoque como de la interseccionalidad es imposible dividir. Eh, Hay un tema casi exponencial en que nuestras características las podemos estudiar y analizar como por separado, pero en la práctica se van sumando y de qué forma esto también va generando eh,
nuestra participación o nuestra exclusión dentro de la sociedad. Entonces ha sido como un proceso súper entretenido de alguna forma, desafiante, abrumador, pero creo que en este momento, como diría Taylor Swift, estoy en mi lover era conmigo misma. Súper. Sí, y así como, bueno, como es difícil separar, ¿no es cierto?, estos orgullos, creo que estas preguntas también son difíciles de separar, porque vamos abordando como todas las temáticas, pero queríamos preguntarles como de forma inversa. Eh, ¿Qué rol juega el orgullo en la identidad de persona con discapacidad? Como decía Kuto, no todas las personas con discapacidad viven su identidad de discapacidad, en este caso, con orgullo, ni con enfoque derecho, ni todos no todos la viven igual, ¿no es cierto? Eh, entonces, voy a partir con Nick. Si tú nos pudieses contar para ti qué rol juega el orgullo en tu identidad de persona con discapacidad y desde donde quieras contarnos también, desde tu experiencia o desde tu experiencia profesional también, lo que puedes ver. Sí. Bueno, yo en algún punto me cansé de la culpa del sobreviviente, que es algo que existe. Yo soy sobreviviente en muchas áreas de mi vida y cuando conocí el concepto de la culpa del sobreviviente me hizo mucho sentido, como salí de lugares que la gente no sale usualmente porque no hay oportunidades, como creé y encontré espacios que otras personas no tienen la oportunidad y en algún punto eso te empieza a generar culpa, como, porque yo sí pude o porque otras personas no pueden o qué sé yo. Y, Esto se y refiere para a mí la el culpa de reconocer, sobrevivientes, perdón. sí, la culpa de sobreviviente usualmente se ocupaba antes en los periodos de guerra, ahora último se ocupa también para hablar de sobrevivientes de violencia sexual o maltrato en todas las áreas. En mi caso no fui a una guerra mundial, fui a guerra personal sin mi propia voluntad, digamos, puesta ahí entre medio en Claro, toda la infancia y adolescencia. Entonces, cuando tú sobrevives a una situación ardua, psicológicamente hablando y físicamente hablando, y otras personas no, eso a veces genera culpa. Mm. Como, bueno, yo sobrellevé esta situación y salí de esto y creé otra realidad para mí, pero otras personas no sobrevivieron, no tuvieron la oportunidad ni las herramientas ni nada para poder sobrevivir. Entonces, una mezcla entre que uno tiene la suerte, yo creo que gran parte es eso, el resto te dice que es que tú eres fuerte, es que tú eres hábil, es que tú lo lograste. Y yo no quiero ser resiliente, yo no quiero ser más resiliente, yo no quiero ser una persona fuerte, yo quiero ser una persona cuidada. Entonces, todo esto puesto en el marco de reconocerme como una persona con discapacidad, igual fue muy contradictorio para mí. Como, como bueno, como esta persona que salió de todos estos contextos adversos en múltiples áreas, es una persona con discapacidad. Y por lo tanto, por eso decía en algún punto me cansé de esto, como de la culpa del sobreviviente y el concepto de ser una persona con discapacidad para mí ha sido todo un proceso, siempre está ahí un poco como la sensación como del impostor, como puesto entre medio, el cuestionamiento, yo no sé si les he contado, pero cuando me evalué por autismo me evalué con 5 especialistas distintos, porque yo decía, me estás diciendo que sí para darme el gusto nomás, como para darme la ya. razón. Y después de saber que soy autista, reconocerme como persona con discapacidad, ese es otro proceso. Para mí son dos cosas distintas. Em, y por lo tanto, para mí el orgullo viene a ser como protector de la salud mental, tanto en lo personal como en mi trabajo profesional con mis pacientes. El orgullo puesto en el centro como eres inevitablemente quien eres y eso ocupa un lugar en el mundo y en este contexto, ser quien inevitablemente somos, en al- eh, dada algunas características, significa que eres una persona con discapacidad. Eh, y eso no está bajo nuestro control, no necesariamente. Claro. Súper. Muchas gracias, Nick. Y Kuto, no sé si quieres complementar también cómo has vivido tú esto, ¿no? ¿Cómo crees que el orgullo juega un rol en tu identidad de persona con discapacidad? A mí me gustó mucho, me gustaron dos cosas, mucho que dijo Nick, especialmente la culpa del sobreviviente, que también se une directamente al privilegio o la ventaja comparativa que uno puede creer que tiene por sobre otras personas.
por el solo hecho de existir, y ahí está como la jerarquía en el mundo de la discapacidad, por ejemplo, que todos sabemos que existe, que hay ciertas discapacidades que están en tienen mayor consideración que otras. Sabemos que la discapacidad psicosocial es la que menos consideración tiene probablemente porque es la que menos se ve y sabemos que las discapacidades que más se ven son las que siempre van a estar en el enfoque, en la palestra, por así decirlo. Pero también pasa con las actitudes, con la barrera actitudinal que hay dentro de la misma comunidad y también pasa en la comunidad LGBTQIA+. Y lo hemos yo sé que Nick lo ha vivido, que yo también lo he vivido, que es cuestionarse cuán autista es uno, cuánta discapacidad puede tener, pero bueno, ¿cómo va a tener tanta discapacidad? Yo me acuerdo que una compañera de nosotros en un proyecto que era discapacidad, no voy a decir su nombre porque, ¿para qué? Pero me acuerdo cuando llegó y decía como, no, si yo tengo 80% de discapacidad, y las personas con discapacidad física decían, ya, ¿de dónde? Mentira, obvio que no. Como, yo no puedo caminar y tengo 60 por ejemplo. Y era como, ¿por qué nos estamos comparando en cuánto sufrimos? Es como una guerra de los padecientes, me pasa. Entonces, ¿quién padece más al final del día? Te hace más válido también. Entonces lo que se transforma es lo más raro de todo, porque todo lo vamos transformando en privilegios, básicamente, o en ventaja comparativa. Es como, bueno, ¿somos el mejor o somos el peor? Peor también. Pero tenemos que ser algo, tenemos que pertenecer a estos polos, si no, no somos nadie. Estar en el medio es ser nadie. Y a mí eso me preocupa muchísimo dentro de las comunidades a las cuales pertenezco, que a las disidencias y también a las personas con discapacidad, esta lucha de querer pertenecer o de como cuáles experiencias son más o menos válidas que la otra. eh, a mí me preocupa porque siento que es como hacerse más, como constante sacadilla entre nosotros mismos. Entonces es como, bueno, no dejemos que vaya tan rápido, no dejemos que haga tal cosa. Y lo último, para dar la palabra a Nick, es como cuando decía, eres inevitablemente quién eres. Yo diría, eres inevitablemente e irreprochablemente quién eres también. O sea, no tienes por qué dar explicaciones a nadie tampoco. Como nosotros no tenemos por qué decir como si nos identificamos como hombres, mujeres, personas trans, personas queer, personas no binarias, no le debemos esa explicación a nadie. Entonces, cuando la misma comunidad te las va pidiendo, uno tiende a como decir, bueno, estoy entrando de nuevo en la normatividad. Queremos normalizar todo, queremos normativizar todo, todo tiene que ser comprensible, accesible, tú me tienes que dar la información, entonces, como mi expresión de género te tiene que decir cómo tratarte, cómo tratarme, qué pronombre uso tiene que decirte, cómo me tienes que tratar, con respeto, sin respeto. Creo que ahí hay un mundo del orgullo que hay muchas cosas que uno dice como, bueno, es el mes del orgullo, pero ¿estamos tan orgullosos de quién ser, de quiénes somos finalmente? Súper. Le doy la palabra a Nick y de ahí voy con la Eli. No te escuchamos, Nick. Perdón, ahí sí. Cortito para darle la palabra a Eli. Es lo que llamo la competencia al dolor, lo que está describiendo Couto. No sé si existe ese concepto, pero yo le llamo así. La competencia al dolor. El que sufre más es el que es más válido y sus experiencias son las más válidas y las demás menos. Y tendemos como a esta universalización de los dolores de lo que nos ocurre y además el peligro de llamar a todo un privilegio, que está bien que podemos reconocer nuestros privilegios, pero el peligro de llamar a todo un privilegio es que invisibilizamos lo que son los derechos básicos de las personas. Entonces hoy día llamamos privilegio al acceso a la comida, al acceso a un hogar, al acceso al bienestar en general. Y eso exime de responsabilidades sociales, políticas y económicas a, a las instituciones de hacerse cargo sobre los derechos que no están ocurriendo hoy día, porque es muy conveniente llamar a todo un privilegio. Sí, gracias, Nick. Eli, Me gustó mucho lo último que mencionaba Nick sobre el tema del privilegio. Efectivamente, siempre tendemos como a nivelar hacia abajo, eh, porque la dinámica siempre ha sido igual. Y lo otro con respecto a la meritocracia, qué tan dañina también puede ser. Eh,
y que de alguna forma como que conviven estos dos conceptos, pero que claramente no son muy amigues. Eh, entonces es súper complejo. Ahora como desde el concepto como desde la sobrevivencia que mencionaba al principio Nick, si bien yo creo que lo tenía inconscientemente en mi mente, para mí fue un descubrimiento hace un par de semanas con mi psicóloga. Y que ella me lo mencionó en una de mis tantas terapias, lo hablamos, y me salió con el tema y yo así como, me explotó el cerebro. Y fue como, sí soy, sí soy. Eh, y ya ahora, ¿cómo uno va viendo el tema como del orgullo? Igual creo que para todos, o por lo menos para mí en particular, es un tema súper oscilante y súper fluctuante porque al final uno no está de la misma forma todos los días, el contexto no es el mismo todos los días, el estado de ánimo no es el mismo todos los días, la forma en que uno se levanta no es la misma. Entonces, no sé, hay días en que ando súper feliz, muy orgullosa de mí misma, hay otros días en que estoy muy frustrada conmigo misma también, hay otros días en que siento que socialmente soy muy cuestionada y como que a ratos me da como por decir, ya basta. Y hay otros que simplemente quiero estar en mi casa haciendo una bolita al lado de mi perro. Entonces, si bien uno intenta, o yo personalmente intento estar como bien o ser orgullosa 24/7, la práctica no es tan así. Y por contextos tanto personales como del entorno. Eh, pero también otra cosa de las que he ido aprendiendo en que a veces, como dice mi psicóloga, a veces hay que intentarlo y hay que hacerlo hasta que uno se convenza de eso. Eh, y si bien no se trata de hacer esto como, voy a sacar referencias, muchas referencias pop o de películas, pero Perfecto. a ratos me siento como la asistente de El diablo se viste a la moda, pero en la vida, así cuando está llorando al frente de su escritorio y dice, amo mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi trabajo. Mientras llora. A veces, claro, mientras llora, yo a veces me levanto en las mañanas y es como, amo mi vida, amo mi vida, amo mi vida. Y es como, ya, voto, lloro en la mañana y es como, ya, me tengo que autoconvencer que esto es así y como, no se trata de andar decretando todo por la vida, pero es una forma de si yo no me doy el ánimo o no me hago un cariñito a mí misma y intento como eliminar esa forma de juzgarse que uno de repente constantemente tiene, no lo va a hacer nadie. Y si a veces no lo hago, yo lo hace mi perrito. Entonces como que igual lo agradezco por ser. Genial. Muchas gracias, Eli. Cuto, ¿tú querías agregar algo? Solo quería como, para cerrar la pregunta, era como no castigarse tanto con la idea del privilegio, porque a veces uno tiende a decir como, bueno, yo soy privilegiado, puedo hacer tal cosa. Entonces, no, el privilegio debe medirse desde la opresión para mi gusto. O sea, cuando una persona, una niñez va al colegio, no tiene el privilegio de ir al colegio, porque el derecho a la educación es un derecho. No le está quitando la educación a nadie cuando esa niñez se está educando. Cuando alguien le quita algo a alguien, eso es un privilegio. Cuando conscientemente le estamos quitando algo a alguien que podemos compartir, por ejemplo. Eso. Súper. Muchas gracias, Cuto. Muchas gracias a los tres. Eh, Creo que está muy interesante también esto. Alguien ponía en el chat también hablando sobre el dinamismo de la discapacidad y como mencionaba Eli, el dinamismo del orgullo también, ¿no? Como es algo que no se vive igual todos los días para nadie. También depende del contexto en el que estemos. Por supuesto, hay contextos más hostiles eh, y mucho más agresivos incluso que otros. Antes de continuar, les quiero recordar que en el chat van a enviar un enlace para que registren su asistencia. Hoy día estamos siendo todos múltiples roles, entonces lo va a enviar nuestra asistente administrativa, ya Suri, eh, pero su usuario no es Suri, confían en el usuario, es ella, ya. Eh, entonces le pido a Suri si puede poner el enlace en el chat. Es un enlace muy sencillo donde les pedimos que pongan su nombre si se identifican como una persona con discapacidad eh, y así nos queda el registro de cuántas personas participaron. ¿Ya?
Así que ahí va a quedar en el chat. Eso. Ah, y también son las 6:30, entonces en 15 minutos más vamos a abrir el espacio para preguntas, así que si tienen cualquier pregunta o comentario, pueden ir dejándolo en el chat, o bien pueden al término levantar la mano en la aplicación del Zoom o levantar su mano físicamente. Vamos a estar atentos eh, para darles la palabra. ¿Ya? Súper. Entonces sigo con la siguiente pregunta, eh, que lo hemos hablado también, ¿no es cierto? Pero en su experiencia, eh, me toca que parta Eli. Eli, voy a partir contigo. En tu experiencia, ¿cómo estas identidades disidentes interactúan entre sí? Porque hay distintas identidades, ¿no es cierto? Pero en este caso, hoy estamos hablando de identidades disidentes, como puede ser una expresión de género distinta, no normativa, no hegemónica, una orientación sexual también, y la discapacidad. ¿Cómo interactúan estas identidades disidentes para ti? Eh, o sea, yo creo que personalmente la forma en que interactúan es súper variable por varios motivos, creo yo. El primero es como de la hegemonía que está impuesta en la sociedad, que todavía es muy latente, independientemente de los avances en derechos humanos que han ido ocurriendo en los últimos años, en las últimas décadas. Eh, Todavía existe una mirada muy hegemónica, muy heteronormada, por lo tanto ya el ser disidente es un cambio o es como romper como la estructura que está en la sociedad actual. Ahora, ¿qué orientación, qué expresión de género, qué identidad de género en particular? Entramos como en un espectro amplio de cómo interactuamos. En mi caso particular, lo hablo desde mi orientación sexual, eh, pero también te encuentras como con conceptos que también aparecen en el mundo de la discapacidad, como del no se te nota, amigue, no necesito que usted me diga si se me nota o no se me nota. Entonces, me pasa con el tema de la orientación sexual, también me pasa con el tema de la discapacidad. Y que a veces el no se te nota también va acompañado del como, pero ¿cómo si usted se ve tan normal? Ah. Y cuando se juntan esas dos frases es detect danger, así como que necesito a mi perro, necesito mi clonazepam, necesito mi pelotita y es como, ya, respiro y es como de nuevo. Entonces, esa interacción de alguna forma es compleja dependiendo como en la situación puntual que uno se encuentre. Entonces, es como impacto en el rostro, uno por la primera frase, impacto en el rostro dos, y como que a veces uno constantemente es un meme por la cara, y particularmente yo automáticamente subo la ceja, entonces es como, por ese lado es como ya agotador, de alguna forma, pero luego viene la parte que es como, ya, empecemos la educación. eh, no necesariamente uno no igual es súper importante esto. Yo creo que uno lo hace en el sentido como de intentar como ampliar el espectro o la opinión, pero creo que tampoco es que tengamos que asumir el rol de que tenemos que andar educando a todo el mundo, porque el proceso de educación, para que sea un proceso efectivo, debe existir alguien que eduque, pero además también debe existir una persona que quiera aprender y que tenga un interés de aprender. Claro. Entonces, uno lo va haciendo, claro, porque sabe que tiene que ir como cambiando el paradigma, tiene que ir cambiando el paradigma, pero a veces también creo que tenemos que ser amables con nosotros mismos y no todos los días a veces estamos preparados para tener que andar educando a todo el mundo. Súper. Sí, muchas gracias, Eli. Le doy la palabra a Cuto, eh, pero también no solo manteniendo, o sea, no solo con la pregunta original, ¿no es cierto?, de cómo estas identidades disidentes interactúan, sino también de lo que habla Eli, ¿no? Como de este rol educativo, porque sabemos que tú como activista tienes un rol, has elegido un rol de educación a la comunidad. Y claro, me imagino la complejidad, si nos puedes contar de eso también en estas interacciones.
De hecho, me ha tocado ver en comentarios muchas veces como cuando tengo algún tipo de debate con alguna persona, me dice como, bueno, pero tu deber es educar. O sea, si tú elegiste educar, tu deber es educarme, así que no, como, basta. Y claro, pues, te piden con mucha displicencia, con muy mala forma, que tú tengas que educar de una forma pedagógica, de una forma educada cuando te invisibilizan, te dicen que no se te nota el autista o que eres hombre. Yo, por Mm. ejemplo, me identifico como una persona queer, ha sido una identificación extremadamente tardía. Yo he tenido estas conversaciones con Nick que me ha ayudado mucho, de hecho, yo se lo agradezco mucho, porque me da mucha vergüenza, y esto está en nuestro capacitismo interno también, creo que se note. Yo hasta los 38 años me identificaba como un hombre gay porque era lo más cercano a lo que yo pensaba que estaba experimentando. Y ahora, desde la política, desde el rol activista, me identifico como una persona queer, no heterosexual, no un hombre gay. Yo no calzo en esa identidad de género ni esa orientación sexual. Entonces, sexoafectiva. Entonces, lo que me pasa es que cuando una persona te violenta diciéndote como, bueno, eres hombre. No. Y uno le dice educadamente, no, no soy hombre, no me identifico como hombre, me identifico como una persona queer. Y te empiezan a hablar del género asignado al nacer y los privilegios del nacimiento y no sé qué. Te vuelven a violentar una vez más y no se dan cuenta. Entonces, estas conductas que tenemos de discriminación, de borrar la identidad disidente, porque al final eso es lo que hacemos, cuando empezamos a categorizar todo en hombre o mujer, en el binario de género, y es como, ¿cómo te voy a entender? Tengo que entender de dos formas que son mis concepciones. No hay otra forma en la que yo te pueda entender, entonces tú tienes que hacerme el favor, yo como persona disidente, de hacerte el trabajo más fácil a ti, de cómo tú me tienes que identificar. Entonces yo te tengo que dar pistas. Primero los pronombres. Entonces, si yo Mm. ocupo el pronombre masculino como principal, inmediatamente soy hombre. Y ahí yo siempre doy el ejemplo más básico. Jaime Baza en la Convención Constitucional usaba el plural femenino por una cuestión política, de representación, etcétera. Jaime Baza es un hombre heterosis. O sea, está lo más lejos de la identificación con una mujer. Entonces, no entiendo lo difícil que puede ser que entender que tus pronombres no determinan tu identidad de género, estás asumiendo cosas. Y a mí lo que me preocupa, y le voy a dar el paso a Nick, que va a poder explicarlo mejor, es que muchas personas se ponen en su biografía especialista en perspectiva de género, o especialista en enfoque de género, y son las primeras personas que empiezan a negar identidades. Entonces, ¿cuál es esa perspectiva de género de la que están hablando? Y de género en singular, ojo, de género en singular. Y yo creo que por ahí va. Es perspectiva de un género. Y no por abordar a personas que se identifican como mujeres cis regularmente, quiere decir que tienen una perspectiva de género. No sé, Nika, ahí si me puedes complementar. Sí, Te doy claro. hecho el O paso. sea, no sé de qué estás hablando, Cuto. No tengo una idea en lo absoluto. No sé a qué te refieres. Primero, quiero decir tres cosas. Como muy bien alguien señaló el otro día en un curso que estaba haciendo sobre autismo y comunidad LGBTQ+, alguien comentó una frase, porque estábamos hablando de las estadísticas, de cuántas personas de la comunidad LGBTQ+ son autistas, viceversa, y qué estudios han salido al respecto. Y alguien comentó, la diversidad trae más diversidad. Mm. Entonces, eso primero que todo. Como si eres diverso o te sales como de la normatividad en algún aspecto, es probable que te salgas en muchos otros. ¿Sí? Segundo, yo sé que es irónico que personas como yo, Cuto, digamos, bueno, las personas trans, las personas queer, las personas con discapacidad no tienen por qué ser expertas en su propia experiencia. Como, y, ¿por qué? ¿Por qué se les exige como el fundamento teórico de su existir? Una persona, por ejemplo, una persona autista no es autista una vez que un doctor le dice que es autista, ha sido autista toda su vida. Una persona que es lesbiana, por ejemplo, una vez que llega a esa palabra o llega a esa identificación, no empieza entonces, desde entonces a ser lesbiana. Como,
Y lo que pasa aquí, y esa es la tercera cosa que quiero mencionar, es que no se respetan los procesos. Se espera que la persona tenga todo resuelto inmediatamente en ese momento. Cuando hay un proceso entre el descubrimiento, el acceso al lenguaje, las palabras con las que yo me describo y me llamo, el entendimiento de mi experiencia y el cómo lo comunico también a otros. Y esos procesos muchas veces no son respetados o son intentados como adelantar o apurar, como ya, pero a ver, Cuto, ¿eres hombre o no? Decídete, pues, pero dinos, como, ¿cuál es la respuesta? Y no se respeta el proceso de redescubrimiento, de resignificación de lo que significa mi experiencia en el mundo. Y además las personas, sus identidades y sus formas de sentir pueden ser dinámicas también. Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias, Nick. Eh, sí, súper interesante como vemos como esta norma y esta estructura se repiten en todo el tema, ¿no? Como en el proceso de la identidad, pero también en la identificación y que tanto te ves o no, como la identidad que dices sentir, como siempre está esa, hay que luchar como contra esa barrera de lo que el resto espera que tú vivas o Quiero agregar seas. algo. Por No tengo favor, ningún problema en educar a nadie, eso sí me pagan el valor hora, por favor. exacto. Justo a ese tema yo quería, a ese tema queríamos abordar con la última pregunta, eh, porque lo habíamos pensado desde el activismo, pero yo también creo que es importante, Nick, si tú nos puedes contar desde tu desempeño profesional, pero cómo esto, cómo el activismo se ve marcado por esta identidad diversa y disidente, y en tu caso, cómo el ejercicio profesional también se ve marcado por la identidad disidente, ¿no es cierto? Y como decías tú, disidente en plural, ¿no? Son varias diversidades eh, que se atraen una a la otra. Me gustó mucho también esa frase. Son varios los géneros, perspectiva Sí, de géneros. también. Eh, Mira, así como yo decía que alguien no es autista en el momento que un doctor, un profesional de la salud le dice que es autista, todas mis decisiones profesionales fueron tomadas en función de quién soy sin antes yo siquiera saberlo. Algunas cosas sí las sabía, otras no. Por ejemplo, en mi formación profesional hace años, cuando se hablaba del Asperger y de otras cosas, antes del 2013. Yo estudiaba estas cosas, pues estas cosas de la gente rara, la gente Asperger, la gente autista, la gente gay. Yo ya me reconocía en ese momento como bisexual, para mí no hubo mucho tema, si algo tuvo bueno el abandono y negligencia parental es que nadie hubo ahí como intentando negar identidades porque nadie estaba ni ahí básicamente. Entonces para mí el tema de mi bisexualidad, por ejemplo, nunca fue un tema en sí mismo. Eh, y cuando quise formar una carrera profesional, siempre pensé en los accesos que yo no tuve y en los profesionales a los cuales yo nunca había podido acceder o conocer. Claro. Y en este caso, eran personas que se especializaran en la comunidad LGBTIQ+, que en esos años además era cero tema en psicología. O sea, y con decirte que un profe, y yo siempre lo repito, me dijo explícitamente, no hay suficientes maricones y travestis para que tú trates. Esa fue su respuesta. Porque yo le dije que no iba a atender hombres heterosis. En ese momento dije solo hombres, no tenía tanta expertise del lenguaje. Y no, y fue el grito en el cielo, como algo horroroso que alguien podría decir. No hay suficiente maricones ni travesti, nunca lo voy a olvidar. Eso por una parte. Y a mí siempre me interesó mucho el tema de las identidades de géneros, siempre quise como investigar al respecto y la información que había en ese momento era muy binaria. Yo tenía más acceso, afortunadamente, porque alguna vez me autoenseñé inglés, entonces podía leer muchas investigaciones y otras cosas, pero siempre se hablaba de lo binario, las mujeres trans, los hombres trans. En español había re poca información, o al menos a la que yo podía llegar. Y el saberse trans no binario fue algo mucho después, mientras yo ya ejercía, fue a través de conocer a otras personas trans no binarias que yo pude reconocer esa identidad en mí. Y además el tema de las neurodivergencias siempre fue algo que me interesó, siempre fue algo que me llamó las otras discapacidades, por llamarle de alguna forma, pero siempre me sentí como un poco como impostor, como un poco ahí entrometida. Y creo que quién soy, y esto creo que aplica para todos, en un caso un poco más explícito porque soy psicoterapeuta,
soy psicóloga, pero quién eres inevitablemente va a teñir y va a traspasar tu ejercicio profesional. Es imposible que no lo haga. Eh, y si tú no comprendes cosas básicas de la experiencia de una persona con discapacidad, vas a decir estupideces, vas a decir horrorosidades. Como pacientes que le han cuestionado su identidad de género o le han dicho cosas como, eso de si eres hombre o mujer, lo voy a ver yo. Como, ¿quién eres tú para decirle a alguien si es hombre o mujer? Como, y además, porque alguien querría esa responsabilidad? Tampoco me imagino yo queriendo tener ese poder sobre otra persona, pero bueno. O otras cosas horrorosas como pacientes autistas. Yo siempre pongo el ejemplo de la manzana, que con una paciente autista logramos que comiera fruta en forma de compota y la nutricionista le dijo, a una nutricionista que fue, le dijo, oye, no te sirve nada comer compota, tenés que comerte la fruta. Entonces, ¿qué pasó? No comió nunca más fruta. Claro. Porque la opción era la compota o nada, no era la fruta o la compota. Entonces, cuando no hay una perspectiva más amplia de las diversidades y complejidades que pueden tener las personas, damos consejos estándar que no sirven para absolutamente nada. Y la receta de cocina, no solo para la gente neurodivergente, las personas en situación de discapacidad, las personas de la comunidad LGBTQ+, yo creo que para ningún ser humano en lo absoluto sirve una receta de cocina. No sirve el tip, no sirve el estás en la clave para que tú estés mejor. Entonces, si yo no reconozco mi propia diversidad de ser y toda la complejidad que eso trae consigo, tampoco la voy a aceptar y reconocer en otros. Por eso, muchos padres autistas son los primeros en violentar a sus hijos autistas, porque tuvieron que anular sus propias necesidades. Y eso, bueno, no pasa solo en autismo, pero por poner un ejemplo. Sí, muchas gracias, Nick. Te doy la palabra, Eli, si quieres agregar algo brevemente antes que pasemos a las preguntas, pero si quieres agregar algo sobre cómo para ti también el activismo se ha visto marcado por estas intersecciones, sobre todo considerando como tu identidad tardía, como mencionabas tú, ¿no? Me imagino que como Nick igual estaba influido, aunque tú no lo supieras. Sí, sí estaban por ahí dando vueltas y ahí uno tenía las cosas bloqueadas nomás a veces. Entonces, eh, y también con esta suerte como del querer encajar, eh, como me dijo una vez la psicóloga, fue como, a veces los procesos de crianza son con las herramientas que en ese momento nuestros padres son los que tienen. Eh, y bajo esa lógica, intento como ser también no tan autocrítica con el proceso del activismo propiamente tal, porque como decía Nick, no desde el momento en que nos identificamos con la neurodisidencia o con la misma disidencia en particular, tenemos que saberlo todo. Entonces también son procesos. Creo que tengo la, entre comillas, suerte, evalúenlo ustedes, de yo haber empezado a trabajar en el ámbito de la discapacidad, por ejemplo, antes de yo reconocerme como una persona con discapacidad. Y mi formación de alguna forma también se vincula con el tema de la discapacidad, sobre todo con la parte de la rehabilitación. Nota aparte, la rehabilitación no es un fin, es un medio, solo quería decir. Eh, y en ese sentido, uno en un principio obviamente yo partía con esto de que esto es mi trabajo, son 44 horas, o sea, no 24, 44 horas semanales, pero al final después uno se va involucrando tanto en el proceso que es como uno empieza ya como a respirar, a exudar el tema y, y como que de manera muy inconsciente. Me pasa, por ejemplo, que de repente estoy en grupo de amigas y alguien dice algo y es como, me permito hacer la aclaración de este punto y es como, ah, ya, ok. Y también ahí uno se va dando cuenta que cuando en los grupos en los cuales uno se desenvuelve existe como el interés o la voluntad de querer aprender o de escuchar. Y en ese sentido, en mi caso particular, creo que he tenido la oportunidad como de hacer un activismo online, debemos decirlo, eh, con un grupo en particular y que le mando un saludo a mi grupo Swift. eh, y que, por ejemplo, nos hemos juntado personas
fanáticas de Taylor Swift por lo demás, algo súper importante, pero que no hemos dado cuenta que compartimos experiencias, situaciones, eh, y tenemos como una suerte como de grupo de ayuda mutua. Y es como, oye, tengo una duda de tal cosa y quién sabe como que le aporta desde la experiencia, temas conceptuales, oye, tengo una duda con esto y es como, oye, mira, ¿sabes qué? Este tema puedes verlo de esta forma, en mi experiencia personal me pasó esto, quizás te puede servir de alguna forma. Entonces, es, es enriquecedor cuando tienes la posibilidad de hacer esta suerte como de activismo en espacios que realmente quieren aprenderlo y que también tienen la curiosidad porque desde la primera persona están viviendo una situación parecida. Y es como el no están soles. Eso por un lado. Pero también tienes la otra cara de la moneda, en donde hay personas que se encuentran totalmente estructuradas como en este sistema como muy hegemónico y que el sistema y la comunidad y la sociedad funciona de esta forma y que si no estás dentro de esa forma entras al grupo de los freaks, de los raros, etcétera, y que ahí es un poco más complejo y que de alguna forma igual genera como dualidad o formas en la cual uno de repente se siente contenta o no contenta de hacer esta suerte como de actividad. Eso. Bueno, muchas gracias, Eli. Em, Carla nos va a ayudar con las preguntas. Vi que había una pregunta en el chat que quizás le podríamos pedir a Cuto que parta respondiendo. Si nos quedan 8 minutitos, así que vamos a tratar de ser breve, pero no queremos que se queden las preguntas pendientes. Sí, súper. Hay una pregunta de Valeria que dice, me gustaría preguntar, ¿cómo puedo aceptar todos mis matices, sabiendo que es un proceso de autoconocimiento constante? ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso de autoconocimiento? Uh. Me pasa lo mismo que cuando, por ejemplo, yo escucho de repente personas autistas que dicen como, bueno, yo ahora soy autista, yo dejé de enmascarar. Y es como, te envidio tanto. Yo tengo comportamientos basales tan sumidos en mi inconsciencia, que están basados en el camuflaje social, que yo creo que es imposible que algún día deje de enmascarar. Incluso cuando estoy poniendo atención en en este conversatorio, estoy sonriendo todo el rato, porque sé que es agradable que uno esté en cámara y sonría. Y eso me lo han dicho 300 personas, entre ellas Magda Montero, que está por ahí, que me dice, ¿por qué estás sonriendo cuando teníamos una reunión y estaban hablando cosas malas y yo seguía sonriendo y me decía, ¿pero por qué estás sonriendo? Me quería prender al celular, como despierta. Entonces creo que hay una, y especialmente en el activismo me pasa mucho, que es el deber de conocerse, que lo decía Nick también, en todas las aristas. O sea, tú tienes que saber todo de ti, tienes que tener todo resuelto, porque tú estás enseñando, tú estás educando, tú estás lo que sea. Entonces, de repente, reconocer algunas ignorancias que uno puede tener, como yo dije, a mí el viaje de mi identidad de género fue muy tardío, fue con mucha vergüenza, porque claro, tenía todos estos prejuicios que yo siempre digo, ¿cómo van a ser tan ridículos de decir que una persona no binaria tiene que ser andrógina? Ridículo. Y cuando yo decía, ¿por qué no me identifico como una persona queer o no binaria? Es porque tengo una expresión de género masculina. Yo vivo en un mundo muy heteronormado, porque no tengo muchos amigos, entonces como que me cuesta como socializar mucho, salir de mi casa, ustedes que me conocen lo saben. Mi mundo es muy heteronormado, entonces para mí, por ejemplo, llevar el pelo rosado, llevar las uñas pintadas, es tremenda expresión de género de algo disidente, que es una estupidez que si yo lo miro desde el conocimiento, desde la política, son estupideces. Entonces, digo, ¿hasta qué punto yo también juego en el terreno de esa heteronormatividad? Y juego todo el tiempo en ese terreno, donde digo como, ya voy a provocar, me voy a teñir el pelo rosado. Tremenda provocación. Pero para el círculo donde yo estoy, probablemente es la tremenda provocación y yo ahí pierdo el sentido de realidad. Y por eso es tan bueno tener el sentido comunitario, tener comunidades, tener personas a las cuales confiar,
porque uno empieza a perder el sentido de realidad en el sentido de que empiezas a adaptarte a los círculos donde tú estás inserto. Que mi círculo básicamente es salir de la casa para ir al gimnasio porque tengo una ansiedad que me deja la espalda echar concha, entonces tengo que ir al gimnasio regularmente para poder como soltar un poquito. Entonces, ese es Andrea lo sabe, yo estoy todo el rato en el gimnasio, casa, gimnasio, no hago nada más. Entonces es complejo. Y para mí eso es como lo más complejo de la identidad, de mi propia identidad. Porque claro, es evidente que yo no conocía conceptos, era ignorante en cuanto a los géneros. Y por eso cuando hay que hablar de uno mismo y es tratar de explicar por qué uno se identifica como una persona queer y no una persona gay, una persona no hetero, yo lo hago con voluntad, pero una vez que te dicen dos, tres veces, hombre, 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 y te van negando y te van negando, eso empieza a perder un poquito el sentido de por qué estamos haciendo esto. Básicamente lo estás haciendo para ofenderme, para cuestionarme, lo estás haciendo desde un lugar de maldad, porque yo te estoy diciendo de buena fe cómo me identifico. ¿Para qué estamos siguiendo esta conversación, básicamente? ¿No te escuchas, Andrea? ¿Verdad? Hola, hola, ¿me escuchó ahora? Ahora sí, ya. Muchas gracias. Le doy la palabra rápidamente a Proyecto Padrón. ¿Tiene la mano levantada? ¿La? ¿Me están hablando a mí? ¿Qué tal? No sé qué le hablan, pero escuché la Ah, mitad. Padrón Disca primero. Ah, bueno, muchas gracias. Voy a sacar la cámara. Primero me presento, soy Catalina Ramírez, parte del proyecto Padrón Disca, la cual de hecho quienes somos los colegas somos personas que estamos dentro de discapacidad. Yo tengo discapacidad. Y en realidad quería hacerle las siguientes preguntas porque este proyecto está guiado hacia la vida universitaria de personas discas. Así que son dos preguntas y me gustaría saber realmente cuál es su punto de vista. Primero, considerando su identidad de género y ser disca, ¿qué cambiarían dentro de la formación o vida universitaria? Primero. Súper, si quieren nos hacen preguntas porque Ah, así ya, pueden, sí, y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido, suena un poco lamentable la pregunta, pero ¿cuál ha sido el error de los docentes frente a esto? Muchas gracias por su respuesta. no. ¿Alguno de los tres? Brevemente. Se te escucha muy mal, Andrea, como que se te va el audio. Ya, perdón, creo que está cansado mi computador. Pobrecito. Mándale ¿Alguno de cariño. los tres quiere responder brevemente a las preguntas de Catalina desde su experiencia universitaria? Nick, dale. Ya, voy a intentar ser breve, perdón, me cuesta mucho porque soy verborreique. Primero, ¿qué cambiaría mi experiencia universitaria? Todo, fue horroroso en todos los sentidos. Además, yo estudié con futuros psicólogos, presentes psicólogos, que me hicieron bullying, me aislaron, yo era la persona friki y lesbiana. A mí no me causó nunca mucho ruido o dificultad definirme como una persona extraña o diferente porque no, no hubo problemática en esa línea, como que yo lo adquiría a muy temprana edad que había algo raro en mí, pero nunca lo tomé como algo negativo. Para mí la experiencia más negativa en ese sentido fue la universidad, que además en Mm. la época escolar me cambié ocho, ya ni me acuerdo, ocho, nueve veces de colegio, entonces no tenía tanto impacto y no era tan permanente en el tiempo como en la universidad. Creo que el error en el que caen muchos docentes es asumir que saben con quiénes están tratando, no lo saben, no generan estrategias de diversidad educacional. Entiendo que los recursos también son limitados, y creo que algo en lo que caemos muchos al momento de educar es dar solo un formato de información, en una sola manera de entregar esa información. Y yo entiendo que eso también va a depender de nuestras habilidades, pero no, ¿dónde está la diversidad de acceso a la información? Que hoy día pueden haber más. Eso. Y por otro lado, en mi experiencia como terapeuta de personas reconocidas ya, porque cuando yo estudié no estaba reconocida como una persona con discapacidad, pero en mi ejercicio de terapeuta, o sea, hay profesores que son explícitamente violentos, como
como que se niegan a entregar las adecuaciones necesarias, ni siquiera es que no tengan las herramientas para entregarlas, las niegan derechamente. Eh, bueno, las experiencias horrorosas de mi vida universitaria dan para largo, así que las dejamos hasta acá. Gracias, Nick. Estamos en el tiempo, no quiero que Cecil, que se conectó a este seminario y levantó su mano, Sí, eh, yo quiero decir algo así bien rápido que nos va a servir para todos. Hicimos un seminario en línea hace unos meses que se llama De la urgencia de un enfoque anticapacitista en educación inclusiva. Estaba Carlos Aranea, estaba la Marta Infante. Es un seminario increíble que habla sobre esto. Así que para que puedan ir a verlo si es que tienen más dudas y pueden ahí compartir. excelente, Cuto. Está en nuestro canal de YouTube, sí. Cecil, ¿Y qué tal? Última cosa, No, voy a esto va a ser muy estar breve. grabado, ¿verdad? Perdón, esto sí, sí, esto va grabado, a quedar excelente. grabado, sí. Voy Cecil, a ser dale. súper breve. Yo soy autista con TDAH y altas discapacidades. Me enteré el año pasado que era autista y todo este proceso a mis 26. Y hoy me encuentro recién entendiendo el proceso. Recién estoy empezando a pausar y dejar de correr. Y siento que vivimos en un mundo muy capitalista donde tenemos que estar corriendo constantemente. Y quería preguntarles brevemente, ¿cómo hacen para dejarse habitar esa pausa? Dejarse Mm. ser específicamente a la hora de no correr, no estar como, bueno, ahora que sé, tengo que hacer esto y aquello y tengo que ser el mejor presentador de no sé qué y no sé si es necesario. Muchas gracias, Cecil. Palabra de cierre. Se la podría dar a Eli, ya que Nick respondió la pregunta anterior. Eh, ¿Cómo vives tú esa pausa? Es una pregunta compleja porque todavía estoy en proceso de descubrirlo. Mm. Eh, pero sí creo que para mí, temas claves. No, no porque tenga esta identificación, porque me identifique como autista o porque me identifique como persona con discapacidad o porque me identifique como parte de la comunidad LGTBI, significa que tengo un superpoder y que tengo que funcionar al mil a todo. A veces uno amanece mal y no pasa nada, no se va a quemar el mundo y hay que, de alguna forma, hasta que uno se convenza de ello, hacerse constantemente esto de no tengo que transformarme en una superpersona, no tengo superpoderes, no tengo por qué estar 100 en todo momento. Y lo otro es que eh, identifica cuáles pueden ser tus lugares de confort o de bienestar. En particular, yo en mi trabajo pedí un ajuste laboral y yo voy a trabajar con mi perro. Eh, Ahora no los va a mirar porque está arriba de la estufa, entonces no. Pero, por ejemplo, yo pedí ese ajuste y voy todos los días a trabajar con mi perro. Eh, a veces me saca de mi punto así como de equilibrio, pero me ha bajado mucho como la dosis del SOS, así que el permitirse que el tener ajustes o tener cosas, elementos, rutinas que te ayudan a tu zona de confort, no las erradiques. Eso te lo daría como consejo, como experiencia personal. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias también a todas las personas que comentaron en el chat. Hemos leído sus comentarios y queremos seguir profundizando sobre estos temas. Sobre todo, muchas gracias a Nick, a Mauricio Cuto y a Eli. Muchas gracias a Maca. Y damos por cerrado este espacio. Va a quedar grabado, va a quedar en nuestro canal de YouTube disponible y mensualmente seguimos teniendo actividades de difusión sobre distintas temáticas, así que invitados a que nos sigan también en nuestras redes y podamos seguir compartiendo estos espacios. Muchas gracias a todos. Gracias.